¿Cuál es la evidencia para la evolución? La teoría de la evolución biológica hace dos afirmaciones muy audaces sobre los seres vivos. Primera, todos los seres vivos de la Tierra están relacionados y evolucionaron a partir de un ancestro común. Segunda, la evolución de los seres vivos es dirigida por procesos naturales que pueden ser estudiados y entendidos. Pero, ¿existe realmente alguna evidencia de que estas dos afirmaciones son ciertas? Sí, hay muchísimos hechos observables de tantos campos diferentes de estudio que la única manera en que podemos incluso comenzar a hablar de ellos es agruparlos en categorías o líneas de evidencia. Para hacer las cosas simples, aquí nos centraremos en la primera afirmación de la evolución, que todos los seres vivos de la Tierra están relacionados. Como no podemos abordar todo el árbol de la vida a la vez, porque después de todo hay unos 8.7 millones de especies vivientes, en vez de eso enfocaremos la mayor parte de nuestra atención en una rama bastante pequeña pero fascinante del árbol evolutivo, los cetáceos. Esta rama incluye a las ballenas, los delfines y las marsopas. Los biólogos nos dicen que todas estas criaturas están estrechamente relacionadas y que todas ellas evolucionaron a partir de un antiguo mamífero cuadrúpedo terrestre. Pero en vez de tomarme la palabra, vamos a ver los hechos. Vamos a empezar por buscar un poco desde el campo de la anatomía comparativa, que es el estudio de las diferencias y similitudes entre los seres vivientes. Las ballenas viven en el agua y a primera vista tienen el aspecto de un pez gigante. Una inspección minuciosa de su anatomía, sin embargo, nos cuenta una historia muy diferente. Las ballenas, al igual que los mamíferos terrestres, pero a diferencia de los peces, tienen placentas y son vivíparos. Ellas alimentan con leche a sus crías. Son de sangre caliente, lo cual es extremadamente raro en los peces, y las ballenas no tienen branquias. En su lugar, al igual que nosotros, respiran aire con pulmones completamente desarrollados. Las ballenas no parecen tener narices como los demás mamíferos. En su lugar, respiran a través de orificios nasales que están en la parte alta de sus cabezas. Algunas ballenas tienen dos espiráculos que se parecen bastante a las fosas nasales, pero los delfines y las marsopas solo tienen uno. Sorprendentemente, si te fijas en sus cráneos, encuentras que el espiráculo se divide en dos conductos nasales dentro de la cabeza. ¿Podría ser que el espiráculo es en realidad una nariz de mamífero altamente modificada? Eso es lo que parece, pero vamos a necesitar más pruebas para estar seguros. Muchas ballenas tienen pelo al igual que los mamíferos terrestres. En esta fotografía se pueden ver claramente los bigotes de esta ballena gris bebé mientras apoya su barbilla en la espalda de su madre. Extrañamente las ballenas tienen brazo, muñeca, mano y huesos de los dedos dentro de sus aletas delanteras. Aquí está una foto de estos huesos, los mismos huesos que los murciélagos, los hipopótamos y las personas tienen en sus miembros delanteros. Un hueso, dos huesos, muñeca, mano y huesos de los dedos. Las ballenas modernas no tienen patas traseras, pero tienen un extraño par de huesos donde deberían ir las extremidades posteriores. Aquí tenemos una imagen de estos huesos en una ballena de Groenlandia. Se parecen a los huesos de la cadera, del muslo y de la tibia. Este incluso tiene una rótula entre el hueso del muslo y la cadera, al igual que la rótula de la cadera humana. ¿Es este parecido mera coincidencia o son estos realmente huesos de las patas, vestigios de la historia evolutiva de las ballenas? Antes de sacar cualquier conclusión, vamos a ver si una línea de evidencia completamente separada confirma nuestras sospechas. La embriología es el estudio de cómo las criaturas se desarrollan antes de nacer. Aquí vemos un embrión de delfín y uno de humano lado a lado en etapas similares de desarrollo. Note que ambos tienen lo que parecen ser las yemas de los brazos y las de las piernas. En los humanos estas yemas crecen hasta convertirse en piernas. En las ballenas crecen durante un tiempo, pero luego dejan de crecer y se desvanecen, mientras que el resto de la ballena continúa creciendo. Estas son fotografías de un delfín común en diferentes etapas de crecimiento.
Observe que al principio vemos dos ranuras de las fosas nasales en la parte frontal de la cara, justo como es de esperar en un cachorro o un ser humano. Mientras el delfín continúa creciendo, las fosas nasales migran a la parte superior de la cabeza y se fusionan, convirtiéndose en el espiráculo del delfín. Hasta el momento tenemos múltiples hechos a partir de dos líneas independientes de estudio, la anatomía comparativa y la embriología. Ambas nos dicen la misma historia. Los antepasados de las ballenas fueron una vez criaturas terrestres cuadrúpedas. ¿Actuará el registro fósil como un tercer testigo que confirme esta idea? Estas son dos especies de ballenas extintas basilosaurios. Se sabe de estos animales por medio de múltiples esqueletos bien conservados y se estima que vivieron hace aproximadamente entre 34 a 40 millones de años. En esta fotografía estamos mirando la parte superior de un cráneo de basilosaurio. Este no es un modelo o una réplica. Estos son los huesos reales que fueron sacados de la tierra. Observe que la abertura nasal no se encuentra en la parte superior de la cabeza como en las ballenas modernas, ni tampoco al final del hocico como en los mamíferos terrestres. En vez de esto está justo en el medio. Esta es una especie intermedia, exactamente lo que la teoría de la evolución nos dice que debemos encontrar. En el extremo posterior del cuerpo de un basilosaurio todavía encontramos completamente desarrolladas pequeñas caderas, patas, tobillos, pies y los huesos de los dedos. Estas patas son demasiado pequeñas para caminar en tierra, pero pueden haber sido útiles para el apareamiento o para rascarse los parásitos. La teoría evolutiva nos dice que cuanto más nos remontamos en el tiempo, más difícil será distinguir las ballenas de los mamíferos terrestres regulares. Te presentamos al Mayacetus. Los huesos de la cadera del Mayacetus parecen lo suficientemente resistentes como para caminar en tierra, pero este animal es considerado como una ballena por muchas razones. Sus esqueletos han sido hallados entre fósiles de criaturas marinas, lo que nos dice que vivían en el océano. Sus patas cortas combinadas con los dedos largos y planos sugieren que eran buenos nadadores con patas palmeadas. Aquí vemos el lado inferior de la mandíbula y el cráneo de Mayacetus. Sus dientes coinciden con los de la ballena basilosaurio que vimos anteriormente y las estructuras únicas de los huesos del oído medio coinciden con los del basilosaurio y los de las ballenas modernas. El Mayacetus parece ser una ballena andante. Los científicos han encontrado muchos fósiles de antiguos mamíferos como las ballenas y continúan hallando más. Juntos, estos fósiles difuminan la línea entre los mamíferos cuadrúpedos terrestres y las ballenas modernas totalmente acuáticas, consolidando la idea de que las ballenas, de hecho, evolucionaron a partir de criaturas terrestres. Ahora vamos a ver una cuarta línea de evidencia, el ADN. Las moléculas de ADN contienen códigos químicos que actúan como recetas para los seres vivos. Sin necesidad de mirar los fósiles, los embriones o la anatomía, los investigadores pueden comparar el código de ADN de las distintas criaturas vivientes para averiguar cuál está más estrechamente relacionado con otra. El ADN de las ballenas ha sido comparado con todo tipo de otros animales, peces, leones marinos, lo que sea, y hasta ahora la coincidencia genética más cercana es con los hipopótamos. Esto no quiere decir que las ballenas evolucionaron a partir de los hipopótamos, pero si este hallazgo genético es correcto, tanto las ballenas como los hipopótamos evolucionaron a partir de un ancestro común que vivió hace más o menos 54 millones de años. Al principio, la relación entre las ballenas y los hipopótamos sorprendió a los investigadores, porque las ballenas son principalmente carnívoros, comen cosas como peces y pequeños crustáceos, mientras que los hipopótamos, por otra parte, son en su mayoría vegetarianos. Una mirada más cercana, sin embargo, revela que los hipopótamos y las ballenas en realidad comparten muchas características extrañas, algunas de las cuales pueden proceder de su ancestro común. Las antiguas ballenas andantes tienen huesos especiales en el tobillo que solo se encuentran en los hipopótamos y los parientes cercanos de los hipopótamos. Los hipopótamos, al igual que las ballenas, a menudo dan a luz bajo el agua
e incluso amamantan a sus crías bajo el agua. Ambos tienen estómagos con varias cámaras que son comunes en los herbívoros, pero que son casi desconocidos en los mamíferos que comen peces. Ambos han perdido su capa de pelos, y observen un hecho curioso: las ballenas y los hipopótamos se encuentran entre los únicos mamíferos terrestres que tienen testículos internos. De manera que ahí lo tienen, 4 líneas independientes de evidencia, y todas nos dicen exactamente la misma historia: que las ballenas evolucionaron a partir de mamíferos cuadrúpedos terrestres. Pero la historia de las ballenas no es la única historia evolutiva que hemos sido capaces de recrear. Sabemos a partir de los fósiles, del ADN, de la embriología y de muchas otras líneas de evidencia que las alas de las aves son en realidad brazos y garras modificados. Las aves evolucionaron a partir de ancestros como los dinosaurios. También podemos ver claramente que las alas del murciélago evolucionaron a partir de manos de 5 dedos similares a las de los monos y las musarañas. Hemos encontrado que los humanos comparten un ancestro común bastante reciente con los chimpancés, que los mamíferos evolucionaron a partir de criaturas como los reptiles, que los reptiles evolucionaron a partir de criaturas como los anfibios, que los anfibios evolucionaron a partir de criaturas como los peces, y los peces, si regresamos suficientemente en el pasado, comparten un ancestro común con los gusanos segmentados. Así que, para resumir las cosas, miles de hechos observables de campos completamente independientes de estudio se unen para contarnos exactamente la misma historia: que todos los seres vivos de la Tierra están relacionados.